Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 17 de diciembre de 2024 y esto es La Contracrónica. Pedro Sánchez anunció la semana pasada que en el año 2025, que empezará dentro de unos días, se llevarán a cabo más de un centenar de actos conmemorativos bajo el lema España en libertad, todo con objeto de celebrar el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco. Este anuncio se realizó durante la celebración del Día del Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del franquismo en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Sánchez destacó la importancia de estos eventos para, y esto es textual, poner en valor la gran transformación que ha experimentado España en este medio siglo de democracia y rendir homenaje a todas las personas y colectivos que lo hicieron posible. Los actos se llevarán a cabo en escuelas, calles, universidades y museos a partir del 8 de enero de 2025, es decir, a la vuelta de Navidades, con la creación de un comité de expertos que colaborará en la ejecución de este programa. El presidente del gobierno insistió en que estos actos no solo son una oportunidad para celebrar la libertad ganada tras la dictadura, sino también para recordar a las víctimas y asegurar que la historia no se repita. Hoy devolvemos, esto también es textual, la dignidad a quienes fueron privados de ella, porque no hay mejor forma de proteger la libertad que honrar a quienes lo dieron todo por ella, incluso la propia vida. Esto fue lo que declaró Sánchez en su discurso. Al anuncio le siguieron numerosas reacciones. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue una de las primeras en criticar la iniciativa. En un mensaje publicado en redes sociales, Ayuso afirmó que Sánchez ha enloquecido, textual, y que la Comunidad de Madrid no participará en ninguno de estos eventos. Según Ayuso, estos actos son una forma de, textual, quemar las calles y provocar violencia con grupos minoritarios. Esta respuesta ha sido vista por algunos como un reflejo de la continua tensión entre el gobierno central y las administraciones regionales gobernadas por la oposición. Los detalles específicos de cada evento aún no han sido revelados, pero se espera que incluyan desde conferencias y exposiciones hasta actos de reparación y reconocimiento a las víctimas del franquismo. Sánchez subrayó la necesidad de educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la democracia y los sacrificios que ésta requirió, haciendo hincapié en que la historia la escriben los vencedores y que es crucial recuperar una narrativa que honre a quienes lucharon por la libertad. Este anuncio también vino acompañado de la promesa de avanzar en la disolución de la Fundación Francisco Franco y en la implementación de la Ley de Memoria Democrática, que ha sido un tema muy controvertido en la política española de los últimos años. La Fundación Francisco Franco es una pequeña organización desconocida para la mayor parte de españoles. No es la primera vez, de cualquier modo, que el gobierno de Sánchez la toma con esta fundación, cuyo alcance es y siempre fue muy limitado. Tampoco es la primera vez que Sánchez la emprende con el franquismo, una dictadura que terminó hace casi medio siglo y que, por razones biológicas, el grueso de los españoles de nuestro tiempo ni siquiera recuerda. En 2019 ordenó exhumar los restos de Franco que se encontraban en el Valle de los Caídos y las referencias al franquismo son continuas en prácticamente cualquier ámbito. Pues bien, para hablar de este tema, un tema recurrente, en los últimos 5 o 6 años nos visita hoy Rubén Arranz, que como muchos de sus paisanos, entre ellos me incluyo yo, asiste sorprendido a esta resurrección de Francisco Franco 50 años después. Hablábamos esta mañana por teléfono Rubén Arranz y yo, y entre otras cosas hemos hablado de algo que si nos escuchase un tercero hace unos años hubiera pensado que hemos perdido el juicio. Hablábamos de la resurrección de Franco, como aquella novela de Vizcaíno Casas de al tercer año resucitó. Pues bien, no ha resucitado al tercer año, sino 50 años después, o casi 50 años después, porque de un tiempo a esta parte, Francisco Franco está en todos los lados. Lo tenemos en titulares de prensa, en reportajes de televisión, en noticias de televisión, en la boca de los políticos, especialmente de los políticos del gobierno y de la izquierda, y en fin, que aunque no voy a decir que se trata de un debate continuo entre los españoles, que si bajamos a un bar o una cafetería es poco probable que la gente esté hablando del franquismo y no de sus propios afanes diarios y sus preocupaciones, sí es verdad que la presencia de Francisco Franco en el debate político, cultural, intelectual,
es muy grande, a pesar de que conforme pasa el tiempo, pues cada vez menos gente lo recuerda. Yo, por ejemplo, por una cuestión de cuando nací, pues no puedo recordar a Francisco Franco, porque cuando Franco murió yo tenía solo 2 años y faltaban todavía, creo que algo así como 9 para que naciese Rubén Arranz, a quien tengo aquí hoy en la Contracrónica de cuerpo presente, de vozarrón presente, mejor dicho. Muy buena, Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Faltaban exactamente 10 años. Bueno, 10 años. 9-10. Yo soy del 20 de febrero del 85. Del 85, o sea que sí, casi 10 años. Casi 10 murió años, en el 90, en el 20 de noviembre del 75. Bueno, yo nací en el 73, luego cuando murió Franco en el 75 tenía 2 años y uno no recuerda las cosas del mundo a los 2 años y mucho menos quién gobierna. Yo mis primeros recuerdos, llamémoslos políticos, ya son con Adolfo Suárez, ya la plena transición, qué sé yo, el año 80 quizá, 81 del golpe de Estado tampoco me acuerdo, a pesar de que ya ves tú, tenía 9 años, pero no, 8 años tenía yo en el golpe de Estado y no lo recuerdo. Lo recuerdo en tanto que leí de él posteriormente, pero no de aquella noche. Claro, los 8 años tienes una memoria muy selectiva. Me interesaba seguramente más mis cómics de Tintín o los dibujos animados de la televisión que diesen un golpe de Estado que, por supuesto, con 8 años no sabía ni qué era eso de un golpe de Estado. Pues supongo que a muchos españoles que nacieron en la década de los 60 y que cuando murió Franco eran niños, pues les pasará lo mismo con Franco, que dicen lo recuerdo, pero muy vagamente o directamente ni me acuerdo de él. Vamos, que la mayoría de españoles no vivimos el franquismo. Esa es la verdad. Correcto. De hecho, es muy curioso porque se está intentando rescatar un tema y otorgarle cierto protagonismo en el debate que yo recuerdo y tú recordarás que hace unos cuantos años ya no lo tenía. Y de hecho a determinadas manifestaciones se les está dando como una importancia, casi como se les está tratando como una afrenta a la democracia. Yo recuerdo, lo citaba en un artículo que escribí este fin de semana, a lo mejor era el año 93 o 94, típicas vacaciones en Benidorm, y ahí había unos botijos, lo citaba en el primer párrafo del artículo además, unos botijos de Tejero, de Antonio Tejero, en los que, digamos, la punta del botijo era el miembro de Tejero. Es decir, estaba el botijo confeccionado con el tricornio, con el uniforme, y el pitorro del botijo, el caño del botijo, era el de Tejero. Ya, ¿el qué? El S, ¿no? El S, el aquel. El aquel de Tejero. Era vale. una broma que, claro, yo pensaba sobre ello estos días, decía, es que hacía 12 años solamente de eso, del golpe de Estado, 10, 12 años. Y se asumía como una broma normal, es decir, que se intentaba hacer una broma, satirizar eso que se nos ha dado también históricamente a los españoles, que es lo de satirizar o de pintar al obispo con 150 kilos de peso y con la longaniza saliendo por debajo de la sotana, pintar al empresario con el bombín, con el traje de chaqué y con el reloj de oro colgando del cuello, es decir, satirizar, no lo sé, algo que ha sido tan normal en este tiempo. Y veía este jueves, y de ahí la idea del artículo, un programa en La Sexta que se llama Conspiranoicos, si no me equivoco, que es por la noche, que es como con el que han contraprogramado Horizonte de Iker Jiménez. Es decir, esto está bien, me voy a desviar un poco del tema, pero está bien. No te desvíes porque está muy bien. A mí me lo enseñó Sergio el otro día, lo que dijeron en el Conspiranoicos, concretamente sobre los memes, ¿no? Exacto, ahí está. La cosa es, A3 Media se queja y yo creo que con razón, de RTV por utilizar dinero público para contraprogramar El Hormiguero con Broncano, pero ellos casualmente, en un momento en el que le interesa al gobierno echar paladas de barro contra Iker Jiménez, contraprograman Iker Jiménez con un programa que va directamente, es un ataque frontal a todo lo que se dice en ese programa. Es decir, A3 Media siempre juega al mismo juego, es decir, a una cosa y a la contraria. ¿Cómo dicen los catalanes? La puta y la ramoneta, ¿verdad? Sí, más o menos. Creo que es una cosa jugar ambas cosas. Eso es. Jugar con dos barajas. Claro, ellos se quejan por un lado, mientras tanto hacen lo mismo por otro. Pero eso es muy del Grupo Planeta, ¿no? Que lo mismo te editaba, se decía hace años. Estos tipos editan La Razón, que es el diario de la derecha española más patriota y de la, más patriota no, pero sí de la derecha española conservadora. Y por otro lado editan el Avui, que es el de la derecha nacionalista catalana. Bueno, y de hecho lo fusionaron con el Punt Avui. En el Punt trabajaba Puigdemont en su día, un tal Carles Puigdemont. Es decir, que... En esto digo yo que tendrá algo que ver un tal Mauricio Casals, ¿no? No tengo ninguna duda. Más conocido como el príncipe de las tinieblas. Exacto, y ahí sigue. Años después, sí.
Bueno, el caso es que este matiz es interesante, porque claro, al final los medios que critican al gobierno en unos informativos, en realidad le echan una mano también contraprogramando estas cosas. Eso es interesante de saber. Y eso no es un detalle que se tenga que perder nadie, a mi modo de ver. Bien, este programa era completamente delirante, si te lo explicó Sergio, fue demoledor. Decía... Lo hicimos un directo y pasamos algunos cortes. Yo no había visto el programa, yo no tengo por costumbre no ya ver la Sexta, sino ver la televisión normal, la TDT, y sé que existe este programa porque hay cortes en las redes sociales. Como sé que existe Sálvame, o existía, mejor dicho, ya no existe, porque te sueltan trocitos. Y me mostró unos que salía un tipo con una barbita muy escandalizado porque había memes de Franco. Pero, bueno, había un meme de un gato que era... Es que es lamentable. Era completamente blanco y tenía un pequeño bigote. Y entonces decían, utilizan a este gato para hacer memes sobre el que ellos llaman el pintor alemán para burlar el algoritmo. Y además los memes de Franco era una canción de un grupo que se llama Nena da Conte, que se llama ¿En qué estrella estará? Entonces habían hecho un meme en el que entre el firmamento nocturno aparece la cara de Franco. Y ellos advertían del peligro de intentar quitar hierro a la dictadura con memes que lo que trasladan es una imagen dulcificada de la dictadura. Apareció un montaje, el típico montaje que se ve a la legua de la cantante Aitana cantando Cara al Sol en un concierto. Yo recuerdo, mira, de niño, por acá yo recuerdo los años 80, sobre todo principios de los 80, que era pequeño y tal, pues qué sé yo, las elecciones del 82, tengo recuerdos de ver carteles de Felipe González por la calle, puestos. Yo recuerdo que cantaban los mayores, cantaban una canción que a mí me hacía mucha gracia. Sé cuál es, seguro. Franco tiene el culo blanco. ¿Vale? Yo no sabía que era Franco, por supuesto, pero me gustaba porque era muy repetitiva. Bueno, se ve que en aquel entonces, estamos hablando de principios de los 80, Franco llevaba muerto pocos años y todavía se mantenían las cancioncillas y las risas de las bromas de aquella época, de los años 70. Bueno, pues en este caso sería lo mismo, pero al revés. Claro, ellos lo que dicen es... Vamos a ver, estaba claro que después de lo que sucedió en Valencia, cuando el gobierno salió muy mal parado en imagen, por la absoluta, y digo absoluta porque fue así, ausencia de primeros auxilios, ellos necesitaban una campaña para intentar hacerse necesarios frente a las críticas. A partir de ahí crearon aquel discurso de que estos chicos de revuelta, que fueron revueltas se llamaban, ¿verdad? Los de Vox. Sí, eso es. Que lo único que habían... esparcido ese mensaje, difundido el mensaje de que el pueblo salva al pueblo, cuando no es verdad, que el Estado estaba mintiendo, porque el Estado no estuvo hasta unos días después. Y eso lo decían los que estaban sobre el terreno, los que estaban sufriendo sobre el terreno. Ahí no había un mensaje que se pudiera manipular, porque los propios valencianos afectados estaban denunciando que no había pasado ni un militar ni un camión de bomberos. Ahí de todas maneras nos estamos desplazando un poco del tema principal, pero esto de solo el pueblo salva al pueblo, de siempre fue un lema de la extrema izquierda, de las huelgas y estas cosas. Claro. Es más, cuando las inundaciones en Valencia, quien empezó a utilizarlo primero... Hasta aquellos días yo estuve hiperconectado. De la mañana a la noche hice varios programas sobre este tema, programas en la calle de vídeo, contracrónicas, en fin, que creo que como cualquier español lo siguió al minuto. Y los primeros que empezaron a utilizarlo de solo el pueblo salva al pueblo fueron cuentas de extrema izquierda. Pero estos de revuelta no sé cómo se las apañaron para birlarles el lema. Y pasó a ser entonces un lema de extrema derecha. Claro, eso es. La clave es que eso no le vino bien al gobierno porque salió muy cuestionado frente a unas personas a las que asociaban a Vox que estaban ayudando sobre el terreno. A partir de ahí sucede lo de Paiporta, cuando va Pedro Sánchez y tiene que salir porque le dan con un palo en la espalda, tremendo, lanza la campaña esa misma tarde contra la extrema derecha. Y ahí, de verdad, o sea, tuve una intuición que me dijo, estoy seguro que a partir de ahí, para reivindicarse van a volver a lanzar el mensaje de cuidado que está subiendo la extrema derecha. Encuesta del País, de 40 decibelios. Hace una semana exactamente, una semana y 2 días, advierte de que el principal partido entre los jóvenes de 18 y 24 años es Vox, por encima del PSOE, que tampoco sale mal parado, la verdad, y el PP. Y a partir de ahí empiezan con el discurso de que se está dulcificando el franquismo, de que los memes sirven para eso, de que en Internet hay un discurso que promueve el hacer ver que la dictadura fue algo más positivo que la democracia. Y en realidad esto no es que fue primero el huevo o la gallina, es que realmente al gobierno le interesaba sacar a Franco en 2025 para volver a movilizar a los suyos y de repente los medios de su cuerda se ponen a hacer el trabajo de intendencia, el trabajo de Zapa, mejor dicho, que es el de volver otra vez a decir que Franco entre los jóvenes es visto casi como un gran patriota en vez de como un dictador.
a decir que los memes lo único que hacen es perjudicar y a decir que hay un discurso de extrema derecha en las redes sociales que perjudique a la democracia. Bueno, Franco fue un gran patriota, además de un dictador. Los grandes patriotas a veces devienen dictadores, no lo olvidemos. Sí, exacto. Sí, No así pasa es. nada, es que fue una cosa y fue la otra. Franco es una figura histórica compleja, fue muy longevo, como todos sabemos, murió con más de 80 años, de los cuales pasó al frente del gobierno casi 40. Entonces, despacharlo con un meme, pues es propio de risas, de humor. Pero si quieres hacer un análisis algo más profundo, necesitas recurrir a un montón de textos, a un estudio pausado de esos 40 años de historia de España, que empiezan con la Guerra Civil. Franco, por supuesto, antes de la Guerra Civil ya estaba en el mundo, había sido un general en la Guerra de África, en Marruecos. En fin, que es una figura histórica muy interesante desde el punto de vista histórico. Mira, cuando se celebró el 20 aniversario de la muerte de Franco en el 95, yo estaba estudiando en la universidad. Estaba estudiando historia y concretamente la especialidad de historia contemporánea. Te puedes imaginar, pues, la historia contemporánea española está presidida por la Guerra Civil. Hay una serie de eventos clave en la historia de España de los 2 últimos siglos. Uno es la Guerra de la Independencia, otro la Guerra de Cuba, la Guerra Civil, por supuesto, el franquismo. Y hablábamos, claro, pero en el año 95 los estudiantes de historia contemporánea hablábamos en pasado perfecto. Claro. A 20 años vista, ¿eh? Tipos que estábamos interesados en la historia. Es decir, no estaba politizada en absoluto. Considerábamos que era pasado, sí, claro, evidentemente, pues la mayor parte de la gente censuraba el régimen y decía que había sido malo, pero lo trataba de ver de manera lo más desapasionada posible. En el año 95. Y por supuesto a nadie se le ocurría sacarlo en la arena política. Ni a Felipe González ni a nadie más. Esto no empezó hasta más tarde, hasta tiempos de Zapatero, cuando se decide sacar primero a Franco de su tumba de manera, no sé, simbólica y luego ya de manera física, porque en 2019, octubre de 2019, 2 semanas antes de las elecciones generales del día 10 de noviembre, le hicieron el numerito ese al helicóptero. Es decir, parece que este hombre cada vez que tiene problemas o que ve problemas saca a Franco. Exacto. Y le sigue funcionando, que es lo mejor de todo, lo más fascinante. Sí, a mí lo que me sorprende es eso, que todavía siga funcionando este truco. Es decir... Pero esto vendría a demostrar que vale, es cierto que estos que hacen memes y de en qué estrella estarás y qué gran estadista, están creando un Franco imaginario, más fruto del deseo que de la realidad, pero el Franco del gobierno también es imaginario. Claro, más fruto, diría yo, de la frustración, que es un sentimiento... Es muy curioso porque hubo una encuesta del CIS antes de las elecciones europeas en el que preguntaron a la gente por qué vas a votar a se acabó la fiesta. Y el adjetivo era del 40% porque estoy asqueado. Ese sentimiento es muy interesante a la hora de comprender la rebeldía juvenil y a la hora de comprender el por qué. Hay jóvenes que dulcifican otras realidades que desde luego no son en ningún caso mejores que la democracia, pero es una maniobra de escape frente a lo establecido. Ellos buscan comparaciones pero bueno, es una rebeldía juvenil que simplemente yo creo que se rebate con argumentos, no criminalizando al joven o criminalizando Internet o criminalizando los memes. Es que me parece, de verdad, me parece simplemente una estrategia muy chusca que utiliza el gobierno porque necesita ese impulso propagandístico en el año 2025 para intentar remontar el vuelo en las encuestas después de que el gobierno se haya visto seriamente cuestionado, y ya no solamente por los escándalos de corrupción, sino por la actitud que tomó en la última gran tragedia nacional, que fue la cuestión de Valencia. Entonces, yo creo que esto tiene truco, claro que tiene truco. Y programar, como han hecho, un centenar de actos para 2025, maravilloso, una vez más reivindicando la democracia frente al franquismo. La francolimpiada, le puse yo en Twitter. Es que la francolimpiada. Pero esto no te da cierta sensación de que se parece a lo que pasó en los años 70 en España, con el final del franquismo, el tardofranquismo que se llama, que parecía que estaba España llena de comunistas, porque era el único partido que había hecho la oposición al franquismo. Luego se presentaron a las elecciones y no había tantos. Pero claro, si veías que la mayor parte de opositores estaban encuadrados dentro de las filas del Partido Comunista, y los que hicieron la transición les tenían en principio hasta las elecciones del 77 como una fuerza formidable. ¿Cuánto sacó? 16 diputados el Partido Comunista las primeras. Creo que unos 20. Tendría que mirarlo, pero creo que unos 20, muy poquito, vamos. Sí. Había sido era el gran coco del régimen franquista. Pues en esto, quizá es que esos jóvenes de los años 60 y 70 mostraban su disconformidad con el régimen de Franco, afiliándose al Partido Comunista.
Y los actuales lo demuestran haciéndose simpatizantes de Vox. Es una posibilidad, no lo sé, lo dejo en el aire. O votando se acabó la fiesta. O votando se acabó la fiesta. Claro, correcto. es que ahí está. O la generación millennial a la que pertenezco, por suerte o por desgracia, yo creo más bien que la segunda, y con un poco de sarcasmo lo digo, pero se emocionó con el discurso de Podemos por un mecanismo muy similar. Es decir, en un momento de crisis económica en el que faltaba trabajo, vivienda, habían empeorado las condiciones de vida. De repente la gente empezó a escuchar a Pablo Iglesias. ¿A Pablo Iglesias le escucharían si no hubiera habido una situación de crisis? No. Yo veo que difícilmente. Los problemas siguen siendo los mismos de la juventud, falta de trabajo, falta de vivienda. La diferencia está en que en aquel entonces veníamos de una época muy buena, de unos años de vacas gordas, además fueron muchísimos años, porque aquí se empezó a crecer en el 95-96 y no se detuvo el crecimiento hasta 2008. Esto a vuestra generación os pilló de lleno, los que nacisteis en los 80. Y la falta de expectativas. Era una generación que no había tenido problema para encontrar su primer trabajo y que de pronto se vio desposeído de él. Y sin posibilidades de encontrar un segundo. Yo cuando salí al mercado laboral, es que no había trabajo, no había más, no había ni posibilidad de encontrar el primero. Entonces tenías que hacerte todo tipo de trucos para poder ponerte a trabajar. Es decir, esto de que no, es que están sin trabajo, es que están sin vivienda. Esto es la maldición de la juventud española desde tiempo inmemorial, porque aquí siempre se ha priorizado a otras capas de la población. Entre otras cosas, por lo caro que es despedir, por lo poco flexible que es la economía española. Exacto, y el mercado laboral en concreto. Y es que eso... Realmente creo que ese argumento liberal hay que repetirlo, porque muchas veces parece que se culpa a la propia estructura del sistema capitalista de los aspectos negativos del mercado laboral, cuando es realmente todo lo contrario. Es decir, la poca flexibilidad que tiene el mercado laboral, en resumidas cuentas, el que una persona de 55 años pueda pasar hasta los 67 con baja productividad de una empresa porque la empresa no tiene dinero para despedirle. Yo sé que es cruel esto decirlo muchas veces o que puede sonar cruel, pero es la realidad. Eso lo que hace a lo mejor es negar la oportunidad a un joven o a dos. Y por eso aquí ser joven siempre ha sido complicado para meterse en el mercado laboral, entre otras cosas. De nuevo nos estamos saliendo del tema, pero por cerrarlo, se confunden los derechos con los privilegios. Es decir, los privilegios se ejercen a costa de terceros. El hecho de que los puestos de trabajo estén tan protegidos tiene como coste que otra gente no pueda conseguir un empleo. Si te fijas, los sindicatos, los famosos sindicatos de clase, no representan naturalmente a quien no tiene trabajo, pero tampoco al que acaba de entrar. Representan esencialmente o a la función pública o a los trabajadores que llevan más tiempo en una empresa. Es decir, que llevan más años trabajando. Claro. Y eso dejan porque les han hecho una serie de concesiones, de privilegios que ejercen a costa de otros. Pero bueno, esto viene del franquismo, ¿eh? Claro. Esto no es una cosa nueva. Claro, la cuestión es que en este momento concreto y a la vista de esa situación, que es, vamos a llamarla compleja o complicada o con aspectos difíciles o espinosos a los que se enfrentan los jóvenes, a lo mejor hay quien ha empezado a prestar atención a discursos que son un poco antisistema. Son así, el discurso de Alvise Pérez es antisistema. Y esos discursos que intentan como mostrar las grandes bondades de la dictadura frente a la democracia, es muy importante el frente a la democracia aquí, pues a lo mejor calan en algunos, porque dicen, mis padres vivían mejor y es porque había un sistema que les garantizaba mejor la prosperidad. Cuando muchas veces esas cosas no dependen ni siquiera del propio sistema, sino del contexto internacional. Perciben que sus padres viviesen mejor, otra cosa es que lo hiciesen. Exacto, eso es muy importante. El pasado es un país extraño, que eso a veces no nos damos cuenta. Y se suele fantasear con ese país extraño. Simplemente, ahora que estábamos con Jano en la Gran Vía, que le dije que estaba metiéndose con el mundo moderno, y le he dicho que te hubiera gustado vivir en 1600, y me dijo, pues sí. En este caso, pues bueno, te morías a los 35 años por un acceso dental, en fin, la vida del español medio, del europeo medio en el año 1600 era miserable en comparación con la que tenemos hoy en día de todo. Pero se puede fantasear. A ver, Jano lo decía de broma y tal, pero pues sabes que le gusta jugar a esto de soy un tipo tradicional y demás, pero que es muy habitual esto de fantasear, como la propia izquierda en España fantasea con la República. Es puro Freud, es decir, cuando tú no estás a gusto, contento, satisfecho, tienes algunas cosas que te preocupan de más en el momento actual, hay un punto en el que la válvula escapa, y la válvula escapa a la fantasía, cierto tiempo en el que tú piensas que ibas a estar mejor. Pero esto es igual que la famosa fantasía millennial de me voy a otro país durante la crisis porque ahí voy a encontrar trabajo,
y aunque no sea en mi país, voy a estar mejor porque no es en mi país. Y luego una buena parte de esas fantasías no se cumplían. Otras sí, tuvieron éxito, pero algunos se volvieron, porque la realidad tiene muchas aristas y es muy complicada. Ahora bien, como bien decía, si en vez de analizarla uno recurre al meme, evidentemente eso no se puede tomar nada más que como una parodia, una broma o por Pero un el juicio meme no tiene simple. mal. El Pero meme es no, una manera de hacer un chiste moderna. exacto, ahí está la clave. Simplemente. Y ahí volvemos de lleno al tema. ¿Por qué medios de comunicación como La Sexta, en este caso, por eso te digo que era importante explicar lo de conspiranoicos como contraprogramación a Iker Jiménez, el periodista que se fue a Valencia durante la pandemia para hacer quizá la mayor cobertura de los medios, una de las mayores, hasta que de repente fue cuestionado por aquello que hizo Rubén Gisbert de mancharse las piernas de barro y por lo del famoso parking de Paiporta, el parque de Bonaire, perdón, parking de Bonaire. El parking del centro comercial Bonaire. Eso es. Que no estaba en Paiporta, estaba en otra zona. Sí, perdón, eso es. Y algo que dieron todos, por cierto. Que dieron todos, porque yo creo que había alguna fuente oficial, algún alcalde, algún policía que estaba filtrando eso. Ya sabes cómo son estas cosas. Empieza un rumor a extenderse y todo el mundo lo toma nota de él. Pues La Sexta contraprograma eso con conspiranoicos. Y además ha atacado en algún, que además yo creo que con bastante razón, algún colaborador de Iker Jiménez. En ese caso, con razón. Ahora bien, llega un punto en el que al gobierno le interesa difundir determinada campaña contra los argumentos franquistas, porque al gobierno le interesa volver a desenterrar a Franco, y ahí está ese medio de comunicación haciendo eso. Y ahí está El País lanzando una encuesta a la vez, que no es casualidad, y por eso lo interesante de este análisis, en el que dice que los jóvenes son de extrema derecha cada vez más, cuando realmente si analiza las encuestas del CIS, la misma que comentaba con respecto a por qué vota la gente al vice, había un mayor porcentaje de jóvenes que se consideran de extrema izquierda a un mayor porcentaje de jóvenes que se considera de extrema derecha. ¿Por qué preocupan más unos que otros? A ver, de extrema izquierda y de extrema derecha, la cantidad de jóvenes es muy pequeña, Rubén. España es un país sin jóvenes, o con muy pocos jóvenes. Claro, es que tampoco entonces echa un vistazo a la pirámide poblacional, es ya casi una pirámide invertida. Claro, es un problema entonces creado de la nada. Totalmente. Para volver a sacar a Franco de su tumba, porque ven que eso moviliza a una parte de los votantes. Y en el caso de que todos los jóvenes en España, o la mayor parte, siendo pocos, realmente se hubiesen vuelto, qué sé yo, falangistas, ¿no? De la primera hora, camisas viejas, se anduviesen por la calle con el brazo en alto y demás. Bueno, en este caso lo que deberían es plantearse, bueno, ¿qué ha funcionado mal? ¿Qué ha salido mal para que esto suceda? No es así, no hay manifestaciones de veinteañeros con el brazo en alto, ni mucho menos hay unos cuantos memes en Twitter. Porque al final esta red social de Elon Musk, es X, tiene una capacidad de prescripción sobre lo que dicen los políticos monstruosa. A pesar de que su número de usuarios, en fin, es limitado. No es que estén, ni la mayoría de españoles están en Twitter. Pero todo lo que sucede allí impacta sobre ellos de una manera determinante. Claro. Les preocupa mucho. Bueno, es que de hecho ellos lanzan sus campañas allí, sus campañas de comunicación. Y entiendo que lo que buscan los John Antolín de turno es que se enfrenten a menos intoxicación de la que ellos quieren. De hecho, lo comentábamos, si recuerdas, en aquel vídeo que grabamos en Plaza Colón hace unas semanas. Se van a Blue Sky porque no quieren escuchar argumentos contrarios a los suyos, no quieren que se rebatan sus argumentos. A esto aspira siempre la propaganda. No pueden evitar que el que los diga siga diciéndolos, porque antes tenían, ya sabes, ese sistema tan bueno de banear, de cancelar a los que llevaban mucho a la contraria, o ya no lo tienen, por lo menos en X. En otras redes sociales lo tienen más sencillo, en el caso de Instagram. Pero en Instagram el contenido político es mucho menor. Les preocupa X, que es donde creo que pasan ellos el día. Su patio de atrás. Claro. No, hay cuestiones de verdad, hay cuestiones que cuesta mucho entender. Una es esa, es decir, esa forma como de... La propaganda realmente siempre ha aspirado a no tener ese contrapeso al lado que explique por qué es mentira esa propaganda o a qué se debe, porque muchas veces la propaganda no es falsa, es una realidad que está mal formada, más o menos, pero lo que se enfrenta muchas veces es a la falta de contraargumentos. De hecho, la propaganda de los regímenes autoritarios a veces es efectiva, muchas veces es efectiva porque no tiene el contraargumento. La propaganda machacona acaba convenciendo a la sociedad o al ciudadano de que una causa es cierta cuando realmente a lo mejor está nada más lejos de la realidad. Pero el contraargumento es importante.
Y aquí es, de verdad, es muy sorprendente lo que sucede en este caso, porque claro, por ejemplo, cómo alguien, y sé que lo que digo es espinoso, pero realmente creo que hay que debatir sobre ello. Cómo alguien le dice a otro que es completamente legítimo que no tenga una fundación, por ejemplo, en la que analizar textos históricos sobre Franco, sobre el franquismo. Es decir, hay que prohibir, vetar que los demás hablen de una ideología, por muy extrema que sea, por muy diferente que sea la tuya. Bueno, Yo iríamos a lo de la Fundación Nacional Francisco Franco, que es una fundación que nace a la muerte de Franco por parte de sus deudos, entiendo, que es una fundación pequeña. No pensemos que es que uno va por Madrid y se encuentra un edificio de 15 plantas y pone arriba Fundación Nacional Francisco Franco. No, creo que es un piso, no sé ni en qué parte de Madrid, y que la mayor parte de españoles no saben ni que existe, a no ser que estés muy metido en estos temas, cuyo alcance, precisamente por su pequeño tamaño, es mínimo, que tiene pues los archivos de la correspondencia y los asuntos personales, los efectos personales de Franco, entiendo, pues está la familia allí metida, nada más. Por lo demás, el artículo 20 de la Constitución española consagra la libertad de expresión para defender y opinar lo que te venga en gana, siempre y cuando no difames a alguien. Claro. Es que este tipo de leyes de memoria vienen cargadas de veneno. Es que están cargadas de veneno. Es igual que los famosos delitos de odio, que también a veces están relacionados en ese sentido. Yo creo que el límite tiene que estar siempre en la difamación, pero más allá de ahí hacer consideraciones políticas de lo que se puede o no se puede decir, siempre es peligroso. Yo reconozco que en cuestiones como la de la exaltación de determinados regímenes, tengo mis dudas, ¿no? No tengo una opinión formada sobre ello. Ahora bien, creo que siempre es importante señalar que es peligroso el prohibir ese tipo de opiniones. No tengo ninguna duda. Al igual que establecer líneas a partir de las cuales no se pueda opinar, lo contrario. La línea de negacionismo que hablábamos en algunas ocasiones, o la línea del delito de odio. Es que la línea del delito de odio se puede mover perfectamente para adaptarla a un interés político. Y eso siempre es complicado, Fernando. Parece que esos temas se deciden con mucha ligereza, pero eso es un... En esto entraríamos, claro, de nuevo, no sé, es que como veis nos desplazamos del tema principal, que es esto de la resurrección de Franco, que está íntimamente ligado. Hay un delito que a la izquierda le molesta mucho, de siempre, que se llama el delito a las ofensas religiosas. Es decir, porque algunos de ellos les han juzgado por hacer alguna perrería a un crucifijo y cosas así. A mí es un delito que creo que no debería existir. La libertad de expresarse incluye la libertad de ofender, nada más, siempre y cuando no difames. Es decir, que una difamación ya sabemos todos lo que es acusar de un delito de forma a sabiendas de que esa persona no ha cometido el delito o la injuria personal, ¿vale? Insultar a alguien de manera dura. Lo otro, bueno, pues si te ofendes, ya sabes, el dicho, quien se pica ajos come, no hay mucho más. Es que lo que estás diciendo me ofende. Pues lo siento mucho, si te ha ofendido. Y esta ley quiere encargársela, la de la sentimiento, ofensa a los sentimientos religiosos, creo que se llama el tipo. Bueno, en este caso sería quitar ese delito para poner otro que sea ofensa a los sentimientos políticos, porque ellos arguyen que esto ofende gravemente a los, ya claro, víctimas del franquismo, si es que han pasado muchos años. De las del primer franquismo, en los años 40, no queda ninguna viva. Como sí, es estamos normal, a la altura del bisabuelo. Claro, ya, por una cuestión biológica, es que pues lleva para un siglo. O las de la guerra civil, vamos a entrar en 2025. El año próximo hará 90 años ya del principio de la guerra civil. Y no queda nadie. De las del final del franquismo sí que queda gente, poca, pero sí que queda gente con vida. Bueno, pues, en fin, durante la transición precisamente lo que se buscó es reparar este tipo de cosas. Se reparó en la medida de lo posible. Hay ciertos daños que no se reparan nunca, pero en la medida de lo que se pudo en aquel entonces. Pero a partir de ahí, que te venga un nieto y te diga, yo es que me ofende que digas, qué sé yo, viva Franco, alguna cosa de estas. Como si viene el nieto, el bisnieto de alguien que fue asesinado en Paracuellos y que está enterrado allí al lado del aeropuerto y que diga que no quiere oír hablar a un comunista porque es que fueron los de Paracuellos. No. Fueron otros comunistas, no los que tenemos ahora mismo. Es decir, que aquí buscan hacer una legislación a su medida, una doble vara de medir, un doble rasero total. Sí, claro, porque ellos van moldeando el concepto de verdad hasta adaptarlo a lo que a ellos les interesa. Y siempre
Con el tema de los sentimientos religiosos, por ejemplo, siempre he tenido la sensación de que dice mucho más de quien intenta ofender sobre algo tan personal como la propia espiritualidad o las creencias que del que se ofende. Habla peor, al igual que si, no lo sé, de repente te da por gritar Viva Franco un día por la calle mientras vas vestido de militar, no lo sé. Pues a lo mejor la gente piensa que no estás muy en tus cabales, no lo sé. Pero claro, llegan a un límite de ver cierta maldad o cierta intencionalidad en el humor. Y siempre llama la atención porque en estos casos, el otro día lo dijo Antonio Maestre en una tertulia, esto en Alemania sería impensable. Pues mira, no. En el año 2014 hay una película que se llama, si no me equivoco, He vuelto, en la que resucita Hitler en Berlín en el año 2012, si no me equivoco. Seguro que Maestre demuestra que no conoce Alemania. En Alemania los memes y las bromas con Hitler son continuas. Y claro, los bigotitos y no sé qué. Claro. Es que han pasado también muchos años. Y, ojo, que aquí están poniendo al mismo nivel a Franco y a Hitler. Y no, hombre, no. A ver, claro, uno exacto. montó una guerra mundial, liquidó a 6 millones de judíos gratuitamente. No es exactamente la misma cosa. Eran dos dictadores, pero no dos dictadores de la misma categoría dictatorial. Claro, ¿no? Ellos lo encuadran todo dentro de ese ente gigantesco e indetectable, pero a la vez inmenso, que es el fascismo. En esa película, ¿la has visto? ¿Has podido ver esa película alguna vez? La he visto. Has sí, visto que se vuelve loco Hitler, pero no entiende absolutamente nada, claro. No entiende el mundo, claro. Pero aquí, justo en Lavapiés, Leo Bassi, que es un cómico. Lo tiene ahí abajo. Este señor se vestía de Mussolini también. El Vaticano se llama. En un local. Claro, pero este señor se vestía de Mussolini en sus actuaciones. Lo recuerdo, tenía un espectáculo hace unos años en que se vestía de Mussolini. Entonces, más allá de lo que me he dispersado durante la conversación para dar determinados argumentos, picar aquí o allá. Por lo que pido perdón a los contraescuchas también. A los contraescuchas les encanta que divagues, porque tienes un divagar muy inteligente, Rubén. Pero si no, Fernando, vamos a ver. Si esto ha existido siempre desde el botijo de Tejero, desde que Franco estaba vivo, de hecho, porque había sátira sobre el franquismo, con Franco vivo. Si esto ha existido siempre, y ahora de repente aflora este tipo de ofensa o este tipo de mensaje sobre los peligros que conlleva el simplemente bromear sobre el franquismo, porque eso lleva a una parte de la juventud a creer que eso era algo ideal, una especie de Arcadia en la tierra, a lo mejor aquí hay gato encerrado. Y el gato encerrado es que al gobierno le interesa esta campaña. Y creo que esta conclusión, primero, creo que es un análisis acertado en ese sentido, y creo que es una conclusión interesante, porque la que viene no va a ir sobre la gestión, va a ir sobre la propaganda. Y un gobierno débil va a volver a optar por la propaganda. Y la propaganda van a ser 100 actos sobre Franco. Si tenemos en cuenta... Es uno cada 3 días. Es uno cada 3 días. En algún lugar de España. Y si tenemos en cuenta que emiten y repiten y que tienen en la agencia EFE a Miguel Ángel Oliver. Por cierto, cada vez cargándose más una agencia que, de verdad, yo cuando trabajé allí está muy orgulloso de ella, porque era una agencia que hacía un trabajo pulcro en muchos sitios. Y cada vez EFE se le escucha más por las polémicas que por los teletipos. Eso me da pena, en realidad. Radio Televisión Española han cambiado la ley para que el propio presidente que ellos han puesto tenga más competencias sobre todo, sobre los contratos, sobre los directivos, sobre los contenidos. Es que van a redoblar la propaganda. Y si tenemos en cuenta que los medios de comunicación, que ya de por sí ellos tienen un terreno en el que tienen bastantes empresas, entre ellas el Grupo Prisa, muy a su favor, si ya dices que van a repartir 124,5 millones de euros en ayudas a la digitalización, entre ellas 65 millones entre los periódicos, que son 4 gatos los que quedan en los periódicos, te hace ver que toda esa propaganda que emitan a partir de ahora va a tener una resonancia, va a resonar de una forma increíble. Es decir, volvemos otra vez a la disonancia cognitiva del sanchismo. Frente a un gobierno débil, una propaganda con una potencia inusitada. Y creo que esto es interesante explicarlo, porque muchas veces pasan las cosas y esto es como la pulga que se disfraza de oso. A lo mejor un gobierno que está muy débil y que en realidad es esto, lo decías tú muy bien un día además, y que está muy débil, es simplemente tiene el tamaño de una pulga, pero hace ver por su sombra proyectada
que es un oso y ese oso contribuye el dinero que se están gastando en propaganda y cómo están aprovechando todos los recursos para lanzar sus mensajes propagandísticos a la sociedad. Toda la artillería del PSOE. Los de EFE no harían mal empezando su campaña contra el franquismo. No estaría mal que empezasen por su nombre, EFE de Falange. Falange, es verdad. Sí, fundada en la Guerra Civil, y era la agencia de noticias del bando sublevado, del bando nacional. Y la EFE esa es de Falange. Así que, ¿cómo dices que se llama el director de EFE? Miguel Ángel Oliver. Miguel Ángel Oliver, empieza cambiando el nombre. Lo puedes llamar S de Partido Socialista, o S de Sánchez. P de Pedro. O P de Pedro. La agencia P, la agencia S. No, pero ellos no lo ocultaban. Yo recuerdo, pues fue hace muchos años, en el acto de 75 aniversario de la agencia que lo organizaron, yo estuve por ahí, en Buenos Aires, y fue Quino, el de Mafalda, que estaba ya el hombre... Y no ocultaban realmente el origen falangista de la agencia, el origen en ese tiempo. Y de hecho el archivo fotográfico de EFE, que es alucinante, tiene evidentemente muchos documentos que parten de la propaganda del régimen. Pues nada, ahí no estaría mal que le aplicasen la ley de memoria democrática esta al nombre de la agencia EFE, ya que se la apliquen completamente. El Estado no tiene por qué tener una agencia de noticias. Primer punto. Como no tiene que tener una compañía ferroviaria. Porque le hace la competencia desleal a quienes arriesgan su dinero para tener una agencia de noticias. Eso es. Yo eso nunca lo he entendido, que el Estado tenga una agencia de noticias. Puedo entender que la presidencia del gobierno tenga un jefe de prensa, un gabinete de comunicación. Me parece bien para comunicar lo que hace, o un ministro. Pero de ahí a que haya una agencia de noticias, pero es decir, que algunos leeríamos un periódico publicado por el gobierno, alguien iría al kiosco o lo leería por internet. Vamos a ver, aquí este periódico todas las noticias las hace el Estado. No tendría ninguna credibilidad, porque la tiene EFE. Pregunto, es puro Estado. Esa es la realidad. Ellos hace muchos años contaban con unos medios técnicos alucinantes y como no existía la camarita del móvil y la capacidad de transmitir a tiempo real de cualquiera, pues tenían como cierta ventaja competitiva que hacía determinadas noticias interesantes del exterior. Dicho esto, comparto tu argumento, que tampoco hace falta. Pero ahora, en absoluto, porque ahora cualquiera puede tener un medio de comunicación. Tú te puedes ir a Zimbabue y montar el Sol de Zimbabue, y a lo mejor no te funciona en Zimbabue y te vas a Guinea. Y a lo mejor en Guinea no te funciona y decides montarlo en Argentina porque tienes más público. Y puedes transmitir con la misma veracidad que la agencia EFE. No sé, yo desde luego si fuese... Bueno, yo la verdad es que, claro, aquí no se están haciendo la competencia desleal continuamente a todos en esto de la comunicación, porque te montas un programa de radio y resulta que la Administración Autonómica y la Nacional tienen sus programas de radio pagado con mi dinero, con el dinero del contribuyente. Montas un podcast y lo mismo. Resulta que Radio Nacional tiene podcast. Montas una cadena de televisión y 3/4 partes de lo mismo. Estos tipos tienen cadenas de televisión, pero ¿por qué les ha dado en meterse con esto? Tenemos Europa Press, que es una empresa privada y funciona muy bien. Bueno, ellos, una de las cosas que hizo Iván Redondo en su día, es que de verdad, como propagandistas son mejor que los franquistas, por cierto. Una de las cosas que hizo durante la pandemia ya fue la de poner dinero institucional, dinero público a creadores de contenido en Internet y a periodistas en Internet, porque así también se garantizaba que el mensaje llegaba más allá de los medios. Si tú ahora mismo empiezas a hablar, a lanzar un mensaje, haces 3 contrahistorias del antifranquismo, la lucha antifranquista, a lo mejor ya les empiezan a servir y a lo mejor ahí te meten dinero, porque lo que buscan es la propaganda. La contrahistoria no está abierta a esa posibilidad, os lo anticipo ya, os tranquilizo para los que escuchéis la contrahistoria. Podríamos hacer una contrahistoria que no se ha hecho todavía sobre el franquismo, no lo ha hecho ni sobre la guerra civil, pero podría hacerlo, pero desde luego no sobre el antifranquismo ni nada de esto, aunque podría estar bien una contrahistoria bien hecha, bien trabajada sobre el antifranquismo en sí, pero lo que fue históricamente. El maquis. Es decir, bueno, el maquis y mucho más, y los partidos como el Partido Comunista de Carrillo, etcétera. El antifranquismo tiene su propia historia, el contubernio de Múnich, en fin, es una historia rica que merecería una contrahistoria, pero de ahí a hacer este antifranquismo retrospectivo en nuestros días, de tipos nacidos en 1975, que se hacen ver como antifranquistas que estuvieron allí al pie del cañón recibiendo los porrazos de los grises, porque van todavía un poco de eso. Hace 20 años todavía, claro, quedaban, o 25 quedaban. En este 20 aniversario de la muerte de Franco del 95, quedaba efectivamente mucha gente que había vivido todavía la guerra civil. Claro, no había pasado tanto tiempo, pero ahora ya no, el irreparable tempus fugit, es decir, esto el tiempo se va.
Y bueno, eso tiene una ventaja, y es que puedes inventar mejor el pasado, cuando la memoria viva se ha esfumado. Bueno, de hecho, el propio PSOE post-Zapatero es un ejercicio constante de revisionismo. Y realmente no solamente ocurre, como bien sabes, con el franquismo, pero con el franquismo tienen una especial fijación. Y de hecho yo creo que frente a la historia que crean con la ley de la memoria histórica, que recrean, que modifican, ellos van modificando la versión de la propia versión que ellos mismos realizaron también e inventaron. Y al final con esto también buscan otra cosa que creo que es el ingrediente que faltaba en el análisis, que todo el mundo se signifique. 2025 va a ser el año de volver a significarse. ¿Por qué? Porque es muy interesante que le van a pedir al PP, signifíquese usted contra el franquismo. El abajo firmantismo. Exacto. Y cuando Vox lo haga o no lo haga, imagínate que Vox no lo hace. Bueno, esto es un clásico de no ha condenado el franquismo. Bueno, tampoco ha condenado a los carlistas. Claro, tampoco, exacto, sí, y a sí. los afrancesados. Es que no puedes estar condenando todo Claro. lo que vino antes de ti. Pero esto que yo creo que es el objetivo final de todo esto es: usted va a gobernar con un partido que no ha condenado el franquismo. Ya está. Es La que cosa eso, va por ahí, eso la es lo cosa que va por pretende ahí. la Sí, propaganda. sí. Entonces ya la campaña es perfecta. Si los ciudadanos de una santa vez dejaran de creer que esto tiene cualquier fin que no fuera espurio, dejaría, de verdad, o sea, olvidarían a Franco, de verdad, lo olvidarían. Es que da igual, aunque tuviera la tumba en el centro de la Puerta del Sol, aunque estuviera momificado como Lenin, les daría igual. Pero es que el problema es que eso influye. Y en 2023, lo triste es que las elecciones, ese mensaje contra la ultraderecha franquista, les funcionó. No ganaron las elecciones, pero están gobernando. Efectivamente, les funcionó un poquito de una carambola, ¿no? Pero funcionó y todavía le sigue funcionando, sobre todo especialmente entre su electorado, ya sabes, el más berroqueño. Esta extrema izquierda, el antiguo podemismo, etcétera, el más ideológico, claro. Eso, a poco que te salga bien las elecciones, puede permitirte una carambola como la de 2023. No sé si volverás en el año 2020X, porque no tengo ni idea cuándo habrá elecciones, pero entre tanto, el año próximo, que empezará dentro de nada, menos de 15 días, vamos a tener el año del antifranquismo, chicos. No, ya volvemos. No hay cosas que resolver. En 2024, no, ya sabéis que España no tiene problemas que ninguno. volver a hablar de Franco, de Claro. verdad. España no tiene problemas ninguno, así que va a dedicar el año 2025 a recordar una dictadura que empezó hace 80 años y que terminó hace 50. Ese es de broma, pero en fin. Bueno, vamos a ir terminando nosotros, vamos con Pizarro, que lo tenemos hoy por partida doble. Los alegres nacional-islamistas que no controlan Siria en su totalidad tienen claro que toca venderse como interlocutores válidos para los otros territorios sirios, los vecinos, las potencias regionales y el resto de interesados. Con sus antecedentes, nadie les va a comprar la moto de los derechos y el respeto, pero sí habrá quien les compre la del mal menor, sin seguridad de que realmente lo sean. Más que de Siria, son amos de hasta donde alcanzan sus fusiles. Para descolonizar los museos en el sentido de quitarles el colon, es decir, intestino y heces, basta con que el ignorante contracultural que figura como ministro del ramo no aparezca por ellos. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, una contracrónica dedicada pues algo que si a mí me lo cuentan hace unos años no me lo hubiera creído, que iba a hacer cuando empecé con la contracrónica. Me dicen, vas a hacer una que se va a titular La resurrección de Franco. Pues me hubiese dicho, hombre, no, para estas cosas tan extravagantes no estamos. Pero no, la verdad es que un año tras otro, esto empezó ya con aquello de la exhumación, el numerito del helicóptero del que hablaba antes, ha ido a más. Y la verdad es que si lo siguen utilizando es porque al menos parcialmente les funciona. Vamos a despedirnos de Rubén porque es que tenemos que salir corriendo de aquí, porque tenemos que irnos a Viwan. Bueno, Rubén, muchísimas gracias. Gracias a ti y a vosotros, como siempre, encantado. Solo faltaba, aquí sabes que siempre eres bien recibido. Bueno, queridos, pues con esto terminamos ya la contracrónica de hoy, que es 17 de diciembre. Mañana 18 estamos ya un pasito de las Navidades, en las que por supuesto habrá contracrónica. De cualquier manera, volveré por aquí mañana.